Hay momentos en la vida que no se parecen a ningún otro. Momentos que llegan sin anunciarse, que aparecen en medio de lo cotidiano con una textura diferente, con una calidad de presencia que los distingue del flujo ordinario de los días y que el alma reconoce antes de que la mente consciente pueda explicar por qué. Son momentos en que algo invisible parece estar moviéndose justo detrás del velo de lo visible, en que la realidad ordinaria parece más delgada de lo habitual, más permeable, como si a través de ella estuviera filtrándose algo que normalmente no tiene acceso al plano físico, pero que en ese instante preciso encuentra una grieta por la que pasar. Son los momentos en que el universo habla, y lo que el doctor Brian Weiss descubrió en décadas de investigación con regresiones a vidas pasadas, en el diálogo profundo con las tradiciones espirituales más antiguas del mundo, y en miles de horas de escucha de almas que describían desde el estado más expandido de su conciencia la arquitectura invisible de la realidad, es algo que muy pocas personas comprenden completamente. El universo no habla de manera aleatoria ni caprichosa. Cuando el universo envía señales, cuando la realidad se vuelve más delgada y algo de otra dimensión comienza a filtrarse hacia la experiencia cotidiana, no lo hace porque sí. Lo hace porque algo grande está a punto de ocurrir en el camino del alma que recibe esas señales. Y si sabes reconocerlas, si sabes leer el lenguaje con que el espíritu se comunica con las almas, que están suficientemente despiertas y suficientemente abiertas para recibirlo, entonces puedes prepararte, no con ansiedad, con la disposición luminosa de quien sabe que lo que viene es exactamente lo que el alma eligió antes de nacer y lleva toda esta vida esperando recibir. Esta noche vamos a explorar 5 de esas señales. 5 manifestaciones específicas, concretas, reconocibles en la experiencia cotidiana, a través de las cuales el universo comunica a un alma que algo grande está preparándose para llegar. No son señales que requieren experiencias místicas extraordinarias para ser percibidas. No son visiones, ni revelaciones, ni fenómenos sobrenaturales que solo les ocurren a unos pocos elegidos. Son señales que aparecen en la vida ordinaria de personas ordinarias, que muchas veces pasan desapercibidas precisamente porque se presentan en medio de lo cotidiano sin el drama que el ego esperaría de un mensaje del universo. Pero cuando sabes qué buscar, cuando desarrollas la sensibilidad que la práctica espiritual genuina cultiva, esas señales son absolutamente reconocibles. Y reconocerlas no solo te permite prepararte para lo que viene, cambia también la manera en que vives el período de espera que frecuentemente precede a los grandes regalos del universo, transformando la incertidumbre en confianza, la impaciencia en apertura y la sensación de que nada está ocurriendo en la comprensión de que todo está ocurriendo, aunque la mayor parte ocurra por ahora fuera del alcance de la vista. Hay algo que necesitamos comprender desde el principio sobre la manera en que el universo se comunica, y es algo que Brian Weiss articuló con una claridad que pocas personas habían logrado antes de él, con ese mismo rigor y esa misma profundidad simultáneos. El universo no habla el idioma del lenguaje verbal, no envía correos electrónicos ni hace llamadas telefónicas. Habla el idioma de los símbolos, de las coincidencias, de las resonancias internas, de las perturbaciones en el campo de lo cotidiano que al ojo no entrenado parecen casualidades o anomalías sin importancia, pero que al alma que ha aprendido a leerlas revelan una coherencia y una intención que asombran por su precisión. Los maestros sabios que hablaban a través de los pacientes de Weiss en estado de regresión hipnótica
describían esta forma de comunicación del espíritu con el alma encarnada con una consistencia que cruzaba todas las fronteras culturales y religiosas de los pacientes en cuestión. Describían cómo el alma que está lista para recibir algo grande, que ha completado suficiente trabajo espiritual para estar preparada para el siguiente nivel de su experiencia, comienza a recibir señales que son como los primeros sonidos de una orquesta antes de que el concierto comience. No el concierto todavía, pero la preparación, el afinamiento, el anuncio de que algo extraordinario está a punto de iniciar. Quédate aquí esta noche hasta el final, porque lo que aprenderás en los próximos minutos puede cambiar completamente la manera en que lees tu vida actual. Puede transformar lo que parecía un periodo de espera sin sentido en la comprensión de que estás exactamente donde el alma necesita estar para recibir lo que está preparándose para llegar. Puede convertir la sensación de que nada está pasando en el reconocimiento de que todo está pasando, aunque la mayor parte todavía no sea visible. Y puede darte algo que pocas experiencias pueden dar, la certeza tranquila y fundada, no en la ilusión, sino en la comprensión espiritual más profunda de que el universo está trabajando a tu favor, incluso cuando sus métodos sean invisibles e incomprensibles desde la perspectiva limitada del momento presente. Si lo que escuchas esta noche resuena en algún lugar profundo de ti, si hay algo en estas palabras que sientes que llegó en el momento exacto en que lo necesitabas, te invito a que presiones el botón de me gusta ahora mismo y te suscribas a este canal si todavía no formas parte de esta comunidad de almas que buscan comprenderse con mayor profundidad y mayor apertura. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos. Y si conoces a alguien que está atravesando un periodo que no comprende del todo, alguien que siente que algo grande está moviéndose en su vida, pero no puede verlo todavía con claridad, comparte este video con esa persona. Quizás estas 5 señales son exactamente lo que necesita para reconocer el proceso en que ya está inmerso. Gracias desde el corazón por estar aquí. El Dr. Brian Weiss llegó a la comprensión de las señales del universo a través de un camino que combinaba la evidencia clínica de sus regresiones con la observación cuidadosa de los patrones que aparecían en la vida de sus pacientes antes de sus grandes transformaciones. Observó con la paciencia y la precisión del científico que seguía siendo, aunque su ciencia se hubiera expandido mucho más allá de sus límites originales, que los periodos de mayor cambio espiritual en la vida de las personas raramente llegaban de manera abrupta y sin preparación. Frecuentemente estaban precedidos por un periodo particular que tenía características reconocibles, una especie de preludio vibracional en que el campo de la vida cotidiana del paciente comenzaba a comportarse de maneras que indicaban que algo importante estaba preparándose para emerger. Señales que, en retrospectiva, una vez que la transformación había ocurrido y era visible desde la distancia, resultaban absolutamente coherentes con lo que vino después. Pero que en el momento en que ocurrían, desde adentro de la experiencia y sin el beneficio de esa perspectiva retrospectiva, frecuentemente eran interpretadas como confusión, como pérdida, como obstáculos, o simplemente pasaban desapercibidas como eventos sin importancia en el flujo ordinario de los días. Lo que Weiss comprendió y lo que esta noche vamos a explorar juntos es que esa segunda lectura, la que no ve la señal, es la lectura del ego que no tiene acceso a la perspectiva más amplia. Y la primera lectura, la que reconoce la señal y la recibe con la disposición que merece, es la lectura del alma que ha aprendido a comunicarse con el universo en el idioma en que el universo habla. La primera señal de que el universo quiere darte algo grande es una de las más frecuentes y al mismo tiempo
una de las más frecuentemente malinterpretadas. El periodo de aparente quietud que precede al gran cambio, que el ego percibe como estancamiento o como fracaso, pero que el alma reconoce como el silencio que precede a la tormenta, no en el sentido amenazador, sino en el sentido más preciso de la imagen meteorológica. Antes de que llueva abundantemente, hay un momento de quietud particular, un silencio en el aire, que los que saben leerlo reconocen como la señal de que el agua viene. El campo se detiene, los pájaros callan, hay una presión invisible que se acumula. Y luego la lluvia, la primera señal de que el universo está preparando algo grande para tu alma, funciona exactamente así. Hay un periodo en que la vida parece estar quieta de maneras que no te esperabas, en que los movimientos que anticipabas no ocurren según los tiempos que imaginabas, en que lo que sembras parece tardar más de lo razonable en dar frutos visibles, en que la sensación de que nada avanza coexiste con una intuición inexplicable pero persistente de que algo importante está a punto de ocurrir. Brian Weiss documentó este patrón en caso tras caso de sus pacientes que estaban a punto de experimentar transformaciones significativas. El período que precedía a esas transformaciones tenía con frecuencia esa textura particular de aparente quietud que desde adentro podía vivirse como frustración o como incertidumbre, pero que desde la perspectiva más amplia que la regresión ofrecía, se veía como el tiempo de preparación, el periodo en que el campo se estaba organizando para poder contener lo que venía. Como cuando se prepara el suelo antes de plantar. El trabajo es invisible porque ocurre debajo de la superficie, pero sin él, la semilla no tendría dónde arraigarse. Si en este momento de tu vida hay una quietud que no esperabas, un período que parece más lento que lo que tu impaciencia pediría, considera esta posibilidad que Weiss ofrecía a sus pacientes con la ternura de quien sabe lo que está en proceso debajo de lo que la vista alcanza a ver. No es que nada esté ocurriendo, es que lo que está ocurriendo todavía no ha llegado a la superficie. El árbol más grande del bosque fue durante muchos años una semilla que nadie podía ver, pero que estaba haciendo exactamente el trabajo que necesitaba hacer para convertirse en lo que llegó a ser. Si sientes que tu vida está en un periodo de esa quietud particular, si hay una parte de ti que intuye que algo grande se está preparando, aunque no puedas verlo todavía, pon atención a esa intuición. No la descarte. No la reemplaces con el análisis del ego que busca razones para el retraso o culpables para la espera. Sosténla. Aliméntala con la práctica espiritual que mantiene el campo interior en el estado de apertura y de receptividad que la llegada de lo grande requiere. Porque la señal de la quietud no es una señal de abandono del universo. Es su señal más silenciosa y más profunda de que está trabajando. La segunda señal de que el universo quiere darte algo grande es la que más desconcierta a quienes la viven, porque parece absolutamente contraria a lo que esperarían de una señal positiva. La irrupción de algo que se derrumba, de algo que se termina, de algo que parecía sólido y que de repente ya no lo es. Relaciones que se fracturan, proyectos que se disuelven, situaciones que llevaban tiempo sosteniéndose con esfuerzo y que súbitamente dejan de poder ser sostenidas. Esa experiencia de derrumbe que desde adentro se siente como pérdida, a veces como catástrofe, es una de las señales más claras que el universo puede enviar de que algo grande está en camino. Brian Weiss exploró este patrón con una profundidad particular en sus obras, especialmente en los contextos en que habló de las crisis como catalizadores del crecimiento espiritual.
Observó que los grandes regalos que el universo tiene preparados para un alma frecuentemente requieren que algo que ocupaba ese espacio antes sea removido primero, que la abundancia que viene necesita espacio donde aterrizar que no puede crearse sin que algo anterior lo libere, que el amor más profundo que está en camino frecuentemente necesita que una relación que ya había completado su función kármica concluya para que el espacio quede disponible, que la oportunidad profesional o creativa que el alma necesita para expresar su propósito más pleno frecuentemente no puede llegar, mientras otro compromiso que ya no sirve ese propósito todavía ocupe el lugar. Lo que hace difícil leer esta señal correctamente es que en el momento en que ocurre el derrumbe, desde dentro del dolor de la pérdida, es imposible ver lo que viene a continuación. El ego solo puede ver lo que se fue, lo que se rompió, lo que ya no está. Pero el alma, si está suficientemente conectada con su propia profundidad para mantener la apertura en el momento del derrumbe, puede sentir algo que no tiene nombre fácil en el vocabulario ordinario. Una especie de alivio mezclado con el dolor, una sensación paradójica de que algo que pesaba se ha soltado aunque el soltarlo duela, una intuición de que el espacio que quedó, por más vacío y frío que se sienta en este momento, no es el final, sino el comienzo de algo que todavía no tiene forma, pero que ya tiene presencia en el campo de lo posible. Weiss enseñó que cuando algo en la vida se derrumba sin que lo hayas forzado, cuando algo termina sin que hayas tomado la decisión consciente de terminarlo, el universo frecuentemente está haciendo lo que tú, desde el ego que se aferra a lo familiar aunque ya no sirva, no habrías podido hacer por ti mismo. Y que la señal correcta de que eso es lo que está ocurriendo es exactamente esa mezcla paradójica de dolor y de alivio que el corazón siente cuando algo concluye, no por fracaso, sino por completud. Si en tu vida algo se está derrumbando en este momento, si hay algo que llegó a su fin de una manera que no esperabas o que no elegiste conscientemente, considera la posibilidad de que el universo esté enviando esta segunda señal, no para minimizar el dolor que esa pérdida trae, sino para recordarte que el universo nunca cierra una puerta sin abrir una ventana, y que la ventana que está abriéndose en este momento, quizás todavía no puedes verla, porque el polvo del derrumbe no se ha asentado completamente, pero está ahí. Y cuando el polvo se asiente, cuando el dolor agudo se transforme en la tristeza más suave de quien ha llorado lo que hay que llorar y está comenzando a mirar hacia adelante, lo que verás a través de esa ventana será exactamente lo que el alma necesitaba, que el derrumbe liberara espacio para recibir. La tercera señal de que el universo quiere darte algo grande es quizás la más hermosa y la más directamente reconocible de todas: la aparición de personas, situaciones, textos, canciones o cualquier otra forma de encuentro que llega con esa calidad particular de resonancia que va más allá de la coincidencia ordinaria. Cuando alguien entra a tu vida en el momento exacto en que necesitabas exactamente lo que esa persona tiene para ofrecer. Cuando abres un libro al azar y la página en que cae tu mirada contiene exactamente la respuesta a la pregunta que llevabas días o semanas dándole vueltas en el interior. Cuando escuchas una canción que no conocías y cada palabra parece haber sido escrita específicamente para lo que estás viviendo en este momento. Cuando tienes una conversación con alguien que no conocías y al terminar tienes la sensación extraña y profunda de que ese encuentro era necesario, de que ocurrió para algo que todavía no comprendes del todo, pero que el alma ya reconoció. Brian Weiss llamó a esos encuentros sincronías significativas,
tomando el concepto del psicólogo Carl Jung, que los describió como coincidencias que tienen una significancia que trasciende la probabilidad estadística, y los analizó desde la perspectiva espiritual que sus investigaciones le ofrecían. Lo que encontró en el estado entre vidas era que muchos de esos encuentros aparentemente casuales en realidad correspondían a acuerdos que las almas habían hecho antes de encarnar. Momentos en que dos almas que tenían algo importante que darse o que enseñarse mutuamente habían acordado cruzarse en determinadas coordenadas de tiempo y espacio que la inteligencia del universo luego organizaba con una precisión que desafiaba cualquier explicación puramente mecanicista. No todos los encuentros tienen ese carácter, claro, pero los que lo tienen son reconocibles por esa calidad específica de resonancia que el alma percibe como «ya conozco esto, ya estuve aquí, ya sé que esto importa, aunque todavía no sepa exactamente cómo ni por qué». La señal de la sincronía significativa no solo anuncia que algo grande viene, es también, frecuentemente, parte del proceso de preparación para recibirlo. La persona que llega en ese momento particular, el libro que cae en las manos exactas, en el momento exacto, la conversación que sucede cuando el alma estaba lista para escuchar lo que esa conversación tenía para decir, no son decorados del proceso, son partes activas de él. Son los maestros y los recursos y las aperturas que el universo organiza para que cuando lo grande llegue el alma esté suficientemente preparada, suficientemente expandida, suficientemente equipada para poder recibirlo y para poder usarlo al servicio del propósito para el que fue enviado. Si en este periodo de tu vida estás experimentando una frecuencia inusual de esos encuentros resonantes, de esas coincidencias que se sienten demasiado precisas para ser aleatorias, de esas personas o textos o experiencias que llegan exactamente cuando el alma las necesita, aunque el ego no las haya pedido conscientemente, pon atención. El universo está trabajando. Y la red de sincronías que está tejiendo a tu alrededor es la preparación del terreno para algo que se está acercando. La cuarta señal de que el universo quiere darte algo grande es una que opera en el nivel más íntimo y más difícilmente nombrable de la experiencia. El despertar de una inquietud interior que no tiene objeto específico, pero que tiene una dirección. No la inquietud del miedo, que tiene esa textura particular de cierre y de contracción que el cuerpo reconoce de inmediato. Esta otra inquietud, la que es señal de lo grande que viene, tiene una textura diferente. Es más parecida al hambre que a la angustia, más parecida al anhelo que al temor. Es una sensación de que hay algo más, de que la vida que tienes, aunque sea buena, aunque hayas trabajado duro para construirla, de alguna manera no contiene todavía todo lo que el alma sabe que es posible. Una sensación de que hay un nivel de existencia, de amor, de propósito, de conexión con algo más amplio que lo cotidiano, que puedes sentir en el horizonte aunque no puedas verlo con claridad todavía. Una inquietud que te pone en movimiento no hacia algún lugar específico, sino hacia adentro, hacia las preguntas más profundas, hacia la búsqueda espiritual que el alma lleva quizás mucho tiempo resistiendo o postergando, pero que en este periodo parece imposible de ignorar. Brian Weiss llamó a esta señal el llamado del alma, y la describió en varios de sus libros con una emoción particular que sugería que era una señal que él mismo había conocido íntimamente a lo largo de su propia vida espiritual. El llamado del alma no es siempre cómodo. A veces es profundamente perturbador porque sacude la tranquilidad de una vida que funcionaba bien en sus términos actuales y que de repente ya no parece suficiente de maneras que es difícil explicar a quienes no sienten lo mismo. El ego frecuentemente lo interpreta como descontento injustificado,
como ingratitud frente a lo que ya se tiene, como una perturbación que habría que silenciar en lugar de escuchar. Pero el alma que ha aprendido a distinguir la voz del ego de la voz del espíritu, reconoce en esa inquietud algo completamente diferente al descontento superficial. Es la señal de que el crecimiento que el alma eligió antes de nacer está llegando a una nueva frontera, de que hay un nivel de expansión que se está preparando para ocurrir y que el sistema del ser lo anuncia con anticipación a través de esa inquietud que no puede ser satisfecha con ninguna adición al exterior, sino solo con la apertura hacia el interior que el llamado está pidiendo. Weiss observó que las personas que seguían ese llamado, que en lugar de silenciarlo con la distracción o la negación, lo escuchaban con honestidad y dejaban que los llevara hacia la exploración espiritual que pedía, eran invariablemente las que en los meses o años siguientes experimentaban las transformaciones más profundas y los regalos más grandes que el universo tenía preparados para ellas. Y las que lo silenciaban, las que decidían que la incomodidad de la inquietud era demasiado grande y que era mejor volver a la tranquilidad conocida del statu quo, frecuentemente volvían a la consulta tiempo después, describiendo las mismas señales con mayor intensidad, como si el universo, paciente pero persistente, simplemente esperara a que el alma estuviera lista para recibir lo que tenía preparado y lo intentara de nuevo cuando las condiciones volvieran a estar dadas. Si en este momento de tu vida sientes esa inquietud que no tiene objeto específico, pero que tiene una dirección, si hay un hambre en tu interior que no se satisface con nada de lo que el mundo exterior puede ofrecer en los términos habituales, si hay preguntas que surgen con una frecuencia e intensidad que antes no tenían, no las calles. Son la cuarta señal. Son el universo diciéndote que algo grande se está preparando y que tu alma necesita estar en movimiento hacia adentro para poder recibirlo cuando llegue. El llamado que sientes no es perturbación, es preparación. Es el universo expandiendo el recipiente para que pueda contener la cantidad de bien que está a punto de verterse en él. La quinta y última señal de que el universo quiere darte algo grande es la que integra todas las anteriores y que las tradiciones espirituales de todo el mundo reconocen como la señal más inequívoca de que el alma está en el umbral de una transformación de gran escala, la aceleración de los sueños y del mundo interior. Cuando los sueños se vuelven más vívidos, más cargados de significado, más difíciles de descartar como simples procesos de consolidación de la memoria. Cuando las imágenes que aparecen en el estado entre el sueño y el despertar tienen una textura diferente a la habitual, más real que el sueño ordinario, aunque no lleguen a ser experiencias de vigilia. Cuando la vida interior en general, los presentimientos, las intuiciones, las sensaciones de déjà vu, los momentos de reconocimiento repentino de algo que no puedes haber experimentado en esta vida, pero que reconoces como familiar, se intensifica de maneras que no puedes ignorar, aunque no siempre puedas explicar. Brian Weiss dedicó una parte significativa de su obra a explorar el mundo de los sueños como uno de los canales principales a través de los cuales el alma se comunica con la conciencia de la persona dormida y a través del cual el universo transmite información y orientación que la mente diurna, con sus defensas y sus categorías y sus limitaciones, no siempre puede recibir con la misma apertura. Sus investigaciones sobre las regresiones le habían enseñado que el estado de sueño y el estado de regresión hipnótica tenían en común una característica fundamental. En ambos, la mente consciente relajaba suficientemente su control como para que las capas más profundas del ser pudieran hacerse presentes,
Y en esas capas más profundas residían exactamente el tipo de información y de comprensión que Weiss identificaba como los mensajes del universo hacia el alma, que está lista para recibirlos. Cuando los sueños se aceleran y se vuelven más cargados de significado, cuando el mundo interior en general se intensifica, es porque el alma está entrando en un período de mayor permeabilidad entre sus diferentes capas de conciencia. La membrana entre lo que el ego controla y lo que el alma guarda se vuelve más delgada. Lo que normalmente solo se experimenta en momentos de práctica espiritual deliberada o en los umbrales del sueño y el despertar, comienza a filtrarse hacia la vida diurna con mayor frecuencia. Las intuiciones son más frecuentes y más precisas. Los presagios se confirman más a menudo. La sincronía entre el mundo interior y el mundo exterior se vuelve más visible y más consistente. Y todo eso, toda esa intensificación del mundo interior es la quinta señal. El universo preparando al alma para recibir a través de todos sus canales disponibles la información, la orientación y finalmente el regalo que está en camino. Weiss observó en sus pacientes que en los períodos previos a sus grandes transformaciones, las personas frecuentemente reportaban un cambio notable en la calidad de sus sueños. Sueños con personas que habían partido, que llegaban con mensajes que se sentían más como visitas reales que como procesamiento de duelo. Sueños con escenarios que no correspondían a ninguna experiencia de esta vida, pero que el alma reconocía con una familiaridad que solo podía venir de vidas anteriores. Sueños con figuras de luz o de sabiduría que transmitían comprensiones que al despertar la persona podía recordar con una claridad que los sueños ordinarios raramente sostienen. Y en todos esos casos, en los días y semanas que seguían a esa intensificación del mundo onírico, los pacientes reportaban que algo importante comenzaba a moverse en su vida exterior, con una velocidad y una precisión que no podían atribuir al azar, sino a alguna inteligencia organizadora que operaba desde un nivel de comprensión que trascendía completamente lo que cualquier planificación individual podría haber producido. Si en este periodo de tu vida tus sueños se han vuelto más intensos, si hay imágenes o sensaciones o presencias que aparecen en ellos con una frecuencia y una vivacidad que no recuerdas haber experimentado antes, si despiertas en las mañanas con la sensación de que algo importante ocurrió durante la noche, aunque no siempre puedas recordar exactamente qué, pon atención a esa intensificación. Es la quinta señal. No la ignores con la explicación fácil del estrés o de la casualidad. Toma el tiempo de recordar tus sueños, de escribirlos si puedes antes de que el día los borre, de sentarte con las imágenes que más te impactaron y dejar que te hablen desde el nivel del sentimiento antes de intentar analizarlas con la mente racional. El idioma de los sueños no es el idioma de la lógica. Es el idioma del símbolo, de la metáfora, de la resonancia. Y aprenderlo, aunque sea de manera incipiente e imperfecta, es abrir uno de los canales más directos que existen para recibir la comunicación del universo sobre lo que está preparándose para llegar. Hay algo que Brian Weiss enseñó sobre estas 5 señales en conjunto que me parece extraordinariamente importante y que marca la diferencia entre recibirlas con la disposición que merecen y reaccionar a ellas con el miedo o la confusión que frecuentemente producen cuando se las interpreta sin la perspectiva espiritual adecuada. Las señales del universo no siempre se sienten bien en el momento en que se presentan. La quietud puede sentirse como estancamiento. El derrumbe puede sentirse como fracaso. La sincronía puede confundir con su intensidad. El llamado puede perturbar con su insistencia. La intensificación del mundo interior puede inquietar con su novedad.
Ninguna de esas señales, en su apariencia inmediata, viene envuelta en el embalaje de regalo que el ego esperaría de algo que el universo está enviando con amor. Vienen frecuentemente en los embalajes más improbables, más incómodos, más desconcertantes. Y es precisamente en esa característica contraintuitiva donde reside uno de sus mayores poderes, el de desafiar al ego a soltar su necesidad de que las cosas lleguen en las formas esperadas y de abrirse a la posibilidad de que el universo tiene maneras de dar que trascienden completamente lo que cualquier mente individual podría anticipar. La preparación que el título de este video menciona, ese prepárate que el universo susurra a través de estas 5 señales, no es la preparación del ego que acumula y planifica y controla. Es la preparación del alma que se abre, que se suelta, que confía, que practica la receptividad radical, de quien sabe que lo que viene es demasiado grande para ser contenido por ningún recipiente que el miedo construyó. Es la preparación que ocurre cuando la persona que recibe estas señales, en lugar de reaccionar a ellas con ansiedad o de ignorarlas con el cinismo que protege del riesgo de la esperanza, elige hacer exactamente lo que Brian Weiss enseñó que hacían las almas que más completamente recibían los regalos que el universo tenía preparados para ellas: volverse hacia adentro. Profundizar la práctica espiritual, soltar lo que ya cumplió su función, confiar en el proceso aunque no sea visible, mantener el corazón abierto aunque la mente tenga razones para cerrarlo, y sobre todo, cuidar la vibración del campo interior con la conciencia de que es el estado de ese campo lo que determina qué tipo de realidad puede organizarse alrededor de él. Existe un concepto en la tradición del yoga que describe perfectamente el estado que esta preparación produce y desde el que los grandes regalos del universo pueden ser recibidos con la plenitud que merecen. Ese concepto es el de Shraddha, que se traduce frecuentemente como fe, pero que en su sentido original sánscrito significa algo más preciso y más activo que la fe pasiva de quien simplemente espera. Shraddha es la confianza del alma en su propio proceso, la certeza que no necesita ser probada por ninguna evidencia externa porque está enraizada en la experiencia directa de que el universo opera según una inteligencia benevolente y que el camino del alma, aunque a veces sea oscuro y sinuoso, conduce inevitablemente hacia la luz. Es exactamente la fe que Brian Weiss describía en sus pacientes que habían integrado más profundamente las comprensiones que sus regresiones les ofrecían. No una fe ciega ni una fe que evita las preguntas difíciles, sino una fe fundada en la comprensión de que la conciencia es más que el cuerpo, que el amor es la fuerza más fundamental de la realidad y que el alma tiene un camino que el universo cuida con una atención y una precisión que ningún plan del ego puede igualar. Las 5 señales que exploramos esta noche: la quietud que precede al cambio, el derrumbe que libera espacio, la sincronía que prepara el terreno, el llamado que expande el recipiente y la intensificación del mundo interior que abre los canales de recepción, son el lenguaje en que el universo habla ese Shraddha a las almas que están suficientemente despiertas para escucharlo. Son la manera en que el espíritu le dice al alma que confía en ella, que la está preparando, que lo que viene es grande y que el trabajo de preparación que está ocurriendo, aunque en este momento sea difícil de ver en toda su coherencia y en todo su propósito, es exactamente el trabajo que necesita ocurrir para que la llegada de lo grande sea posible y sostenible. Quiero compartir contigo algo que Brian Weiss decía en sus seminarios con una emoción que sus participantes describían como palpable en el ambiente del salón.
Algo que había aprendido no de los libros, sino de haber acompañado a miles de almas en el proceso de comprender su propia historia desde la perspectiva más amplia que el trabajo espiritual ofrece. Decía que en todos los años de su carrera, en todas las sesiones que realizó, en todos los pacientes que acompañó en sus viajes hacia las capas más profundas de su ser, nunca encontró un alma que hubiera pasado por las dificultades de su vida sin propósito. Nunca encontró un período de espera que no hubiera sido también un período de preparación. Nunca encontró un derrumbe que no hubiera liberado espacio para algo que vino después y que desde la perspectiva del tiempo y de la comprensión creciente resultó ser exactamente lo que el alma necesitaba. Y nunca encontró un alma que hubiera respondido a las señales del universo con apertura y con confianza y que no hubiera recibido, en algún momento del trayecto, el regalo que esas señales anunciaban. Eso no significa que el regalo siempre llegue en la forma que el ego esperaba. Con frecuencia no lo hace, porque el universo tiene una perspectiva sobre lo que el alma necesita que trasciende completamente lo que el ego puede calcular desde su posición limitada. El regalo que llega a través de un derrumbe inesperado puede parecer al principio todo lo contrario de un regalo. La transformación que ocurre como resultado de un período de quietud puede ser tan profunda y tan diferente de lo que se anticipaba que resulta difícil reconocerla como lo que es hasta que el tiempo ofrece la distancia necesaria para ver el patrón completo. Pero Weiss encontró una y otra vez que cuando sus pacientes podían mirar hacia atrás con la perspectiva que el tiempo y la comprensión espiritual ofrecen, lo que veían era una coherencia que los dejaba sin palabras. La coherencia de una vida que había tenido mucho más sentido del que había sido visible desde adentro. La coherencia de un universo que había estado cuidando el camino con una atención que el ego, en su ansiedad cotidiana, raramente podía percibir, pero que el alma, cuando finalmente podía ver el mapa completo, reconocía como el amor más preciso y más consistente que había conocido. Esta noche, si reconoces una o varias de estas 5 señales en lo que estás viviendo ahora mismo, si hay algo en este período de tu vida que resuena con la descripción de la quietud, del derrumbe, de la sincronía, del llamado o de la intensificación del mundo interior, te invito a hacer algo que Brian Weiss recomendaba a todos sus pacientes que estaban en el umbral de una transformación importante. Escribe. Toma papel y lápiz antes de dormir esta noche y escribe, sin estructura y sin censura, lo que tu corazón siente sobre el período que estás viviendo. No lo que tu mente analiza, lo que tu corazón siente, lo que intuye, lo que teme, lo que espera, lo que anhela sin poder siempre nombrarlo completamente. Ese ejercicio de dar voz al corazón, ese acto de honestidad radical con el propio interior que la escritura sin censura permite, hace 3 cosas que son extraordinariamente valiosas en el periodo que precede a los grandes regalos del universo. Hace visible lo que estaba operando en la oscuridad del inconsciente. Crea un espacio de escucha para la voz del alma que el ruido cotidiano frecuentemente silencia. Y actúa como una declaración de intención hacia el universo, una señal de que el alma está despierta, que está atenta, que está dispuesta a recibir lo que se está preparando y que está haciendo su parte del trabajo de prepararse para recibirlo. El universo no te envía señales para confundirte. Te las envía porque te ama con la precisión impersonal y total con que la ley de la gravedad sostiene cada cuerpo en el espacio, sin excepción, sin favoritismos y sin descuidos. Te las envía porque tu alma tiene un propósito que el universo conoce, aunque tú en este momento no lo veas del todo con claridad. Te las envía porque algo que fue sembrado en el campo de tu vida
A veces en esta existencia y a veces en existencias anteriores, está llegando al momento de su maduración y el universo quiere que estés despierto cuando la cosecha comience. Porque los grandes regalos del universo, las transformaciones que cambian la dirección de una vida, los amores que sanan heridas que parecían permanentes, los propósitos que se revelan en toda su claridad después de años de búsqueda, las comprensiones que liberan lo que el miedo había aprisionado, esos regalos no llegan a quien duerme, llegan a quien está despierto, a quien aprendió a leer el idioma en que el universo habla, a quien, cuando la vida comienza a comportarse de maneras inusuales e inexplicables, en lugar de buscar la explicación más pequeña y más tranquilizadora, se abre a la posibilidad más grande y más transformadora que el universo está hablando, que lo que dice es hermoso, y que lo que viene es exactamente lo que el alma eligió antes de nacer y ha estado, de una manera u otra, preparándose para recibir durante toda esta extraordinaria, imperfecta, única y sagrada existencia que decidiste vivir. Prepárate, no con miedo, con apertura, con la disposición luminosa del alma que reconoce las señales, que confía en el proceso y que sabe con esa certeza tranquila que ninguna turbulencia exterior puede sacudir completamente, que el universo nunca envía señales sin tener algo grande al otro lado de ellas, siempre. A toda alma que se toma el tiempo de escuchar. Y esta noche, en el silencio de este momento, en la quietud de este espacio que compartimos, tú escuchaste. Y eso, esa disposición a escuchar, a recibir, a abrirte a lo que el universo tiene para darte, es ya en sí misma la respuesta más hermosa que puedes darle a las señales que te envió. Si este video tocó algo que llevas mucho tiempo sintiendo, pero quizás no habías podido nombrar, si reconociste en alguna de estas 5 señales algo que está presente en tu vida ahora mismo, compártelo con alguien que también esté en ese umbral, que también sienta que algo grande se está moviendo, aunque todavía no pueda verlo completamente. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para seguir caminando juntos en este sendero de comprensión espiritual. Aquí, semana a semana, de la mano siempre del Dr. Brian Weiss y de la sabiduría que ha iluminado millones de corazones en todo el mundo, seguiremos explorando los misterios más profundos del alma, de las señales del universo y del viaje extraordinario que cada una de nuestras almas decidió emprender cuando eligió venir a este mundo en este tiempo. Porque las señales que el universo te envía no son casualidades, son promesas. Y las promesas del universo, para el alma que aprendió a escucharlas, siempre se cumplen.